Hola mi hermana, buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres bendecida, agarrada del Señor, entregándole todas tus cargas, descansando en Él, porque Él es el único que puede llevarnos a ese descanso sobrenatural que el ser humano necesita, que nuestra alma necesita. Entonces, quiero compartirte una hermosa palabra que ha llegado a mi corazón. Quiero hablarte un poquito de los atributos de Dios, de quién es Él, porque es importante, mi hermana, que conozcamos cómo es Dios y que conozcamos su carácter. ¿Ok? Y quiero compartirte un versículo que está en los Salmos, es Salmos 47:2, y dice la palabra de Dios: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. Wow, qué es, quizás son 3 renglones, pero qué maravillosos, qué fuerza tienen. Eh, Uno de los problemas más grandes del ser humano en el día de hoy, cuando se predica el Evangelio, no es que el hombre no sepa que es pecador. El ser humano sabe que es pecador. El problema, mi hermana, es que no les importa. Y no les importa porque no saben quién es Dios. Y no saben quién es Dios porque muchos predicadores no están predicando acerca de quién es Dios, de sus atributos. Necesitamos saber quién es nuestro Dios, conocer sus atributos, conocer su carácter santo, 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 justo, justo, justo. Necesitamos conocer su voluntad. El ser humano no tiene miedo de Dios porque no sabe quién es Dios, porque casi no se predica acerca de Él. Hay muchísima gente, por ejemplo, que dice: Dios no siente ira, Él es santo. ¿Cómo va a sentir ira una persona tan santa? Él es Dios, no puede haber ese sentimiento tan feo en Él. Pues déjame decirte que sí siente ira. Y la ira es uno de los atributos de Dios. ¿Ok? La gente adquiere conocimiento y conocimiento, pero no sabe quién es Dios. Si tú eres hijo de Dios, debes de saber quién es Él. Ese debe de ser nuestro mayor conocimiento. Nuestra ambición más grande debe ser conocer quién es nuestro Dios, tener un conocimiento teológico, pero también tener un conocimiento personal de quién es Él. Porque no solamente estudiamos quién es Dios, sino que caminamos con Él. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál fue el crimen más grande de Israel? Una falta de conocimiento de Dios. Y los padres, los sacerdotes, los maestros en Israel eran básicamente ignorantes de la revelación de Dios. Y por causa de su ignorancia, sus hijos espirituales sufrieron. Hay muchas congregaciones sufriendo porque no tienen conocimiento de quién es Dios, porque no se les predica de quién es Él. Porque los mismos predicadores no estudian quién es Dios, quizá porque no les importa. Y es tremendo esto, mi hermana. Este texto que te voy a leer es muy importante tenerlo bien claro. Y está en 1 Corintios 15:34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Qué tremendo es esto. ¿Puedes ver lo que Pablo está diciendo? Hay una relación directa entre una falta de conocimiento de Dios y la moralidad de una congregación cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la iglesia no tiene un conocimiento de quién es Dios, hay una falta de moral en la iglesia. Va a ser una iglesia que está pecando constantemente, que hay división, que hay murmuración constantemente, que está en guerra entre los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque no se les enseña quién es Dios. Y lo que está haciendo el ser humano es crear a su propio Dios.
Y ese Dios que ellos crean es nada menos que una reflexión de ellos mismos. Entonces no tienen miedo del día del juicio porque el Dios que ellos esperaban es exactamente igual que ellos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, para el mundo perdido y para la iglesia, la necesidad más grande es la misma. Hombres que conocen a Dios, hombres que conocen su Dios y predican su Dios a los demás. Qué tremendo es esto. Cuando evangelicemos a alguien, nunca debemos comenzar por el pecado del hombre. Debemos de comenzar diciéndoles quién es Dios, los atributos de Dios. Hace mucho escuché este testimonio y me pareció muy interesante. Imagínate a un mafioso arrestado en la cárcel. Este mafioso tiene que comparecer ante el juez y llega el día del juicio y este mafioso está tranquilo, está relajado, no tiene ningún problema en el mundo. Los guardias lo llevan a la corte y él sigue tranquilo, relajado, despreocupado. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ha comprado al juez. Sabe que el juez es suyo. Él sabe que el juez es tan corrupto como él y eso le da seguridad y lo lleva a estar tranquilo y en paz. Pero cuando entra al tribunal y mira que el juez ha sido cambiado, cuando ve que este juez no es como él, entonces comienza a temblar. La gente adora a un Dios que ellos mismos han creado y no hay nada más lejos de la verdad. Los seres humanos nunca llegaremos a comprender completamente quién es Dios y todo lo que Él es, pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. La lectura de la Biblia nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios. Algo que debemos de tener bien claro, mi hermana, y bien grabado en nuestra mente, es el hecho de que ningún atributo de Dios anula otro. ¿Okay? Sus atributos actúan en unidad, se matizan entre sí y todos juntos forman el carácter de Dios. Dios no es de una forma hoy y de otra forma mañana, su carácter no cambia, Él es inmutable, Él es inamovible. Y uno de los bellísimos atributos de Dios es que Él es santo, ¿ok? En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Y Él quiere y requiere santidad en nosotros. Jamás estará de acuerdo en que nosotros pequemos, mi hermana, por más justificable que sea nuestra acción. Aunque nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, Dios jamás va a permitir que pequemos. Es que Dios me lo puso enfrente para vengarme de él o de ella. Por fin le dije lo que se merecía. No, mi hermana, ese no es Dios. Y si Él permitió este encuentro con esta persona, fue para que lo perdonaras o para que la perdonaras, para limar asperezas, para que estén bien, porque Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. ¿Okay? Es que me fue infiel, ojo por ojo. No, mi hermana. En el Antiguo Testamento quizá era así, pero dice Dios que es por la dureza del corazón del hombre. Pero Cristo vino y lo cambió todo. Ahora debemos perdonar, poner la otra mejilla. Si David hubiese estado en el Nuevo Testamento, quizá David hubiera tenido que poner la otra mejilla a Goliat. Cristo le hubiera dicho: David, perdona, ama a los filisteos, y yo me encargo de lo demás. Tú ámalos. Cristo removió al mundo entero. ¿Y sabes por qué? Porque si Cristo está en ti, ya no tienes un corazón duro. Su amor está en ti, su perdón, su templanza, su misericordia, su bondad. Al recibirlo, recibimos su esencia, su naturaleza, somos un reflejo de la gloria de Cristo. Y claro que podemos vencer cualquier tentación, cualquier pecado, y podemos perdonar a nuestro peor enemigo, porque Cristo vive en nosotros. No es cualquier persona, es Jesús, el Hijo de Dios.
el que mora en nosotros. Así que ya no es ojo por ojo, ahora es ama y perdona, ama y perdona, ama y perdona. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Otro bellísimo atributo de Dios es que Él es eterno. Dios no tiene principio ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Este es un concepto difícil de entender para nosotros los seres humanos, que contamos todo basado en el tiempo, minutos, segundos y años. Pero Dios no está limitado con el tiempo. Dios no fue creado por nadie. Él existe desde toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó: yo soy el que soy. ¿Okay? Ese es el nombre eterno de Dios. Así que a Él nadie lo creó. Él siempre ha existido. Igual Jesús, igual el Espíritu Santo. Siempre los tres han existido. Fueron los protagonistas de la creación. Otro atributo de Dios que es bellísimo es que Dios es omnipotente. Cuando decimos que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda hacer. El poder de Dios es ilimitado en todos los aspectos y nunca termina. ¿Ok? Por lo tanto, Dios puede hacer lo que desea en el momento y en la forma que Él quiera. En el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios se le apareció a Abraham, se le presentó a sí mismo de esta manera. Abraham tenía 99 años y el Señor le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. Dios quería dejarle en claro a Abraham que todo lo que iba a hacer y las promesas que le iba a hacer, Él las cumpliría, porque no hay nada imposible para Dios. Todo lo puede hacer, todo. No hay nada difícil, dice su palabra. Otro bellísimo atributo es que Dios es omnisciente. Decir que Dios es omnisciente es decir que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. ¿Ok? Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento. Dios no solo conoce todo en términos generales sobre la humanidad y todo lo que nos rodea, Él también nos conoce a nosotros completa y personalmente. ¿Okay? Y Él tiene un cuidado especial por cada uno de sus hijos. ¿Okay? El Salmo 139 lo expresa muy bien. En este Salmo Dios nos dice que Él conoce cuando nos movemos, cuando nos sentamos, lo que pensamos, lo que hablamos, absolutamente todo. En Mateo 10, 29 y 30 dice: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Mi hermana, Él tiene hasta nuestros cabellos contados. Todo lo conoce. Conoce nuestros pensamientos más profundos. Nada se sale de su control. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe por lo que has pasado. Él sabe tu sufrimiento. Y créeme, Él está obrando. Aunque no lo veamos, está obrando, está trabajando en ti, está trabajando en las personas que nos dañaron, está trabajando Dios en todo momento. ¿Okay? Dios todo lo tiene calculado y siempre obra con un propósito eterno. Todo lo que hay en su creación es importante para Dios, tanto los seres humanos como los animalitos, como la vegetación, los árboles, y debemos cuidar toda su creación, porque es de Él, no es nuestra. Él la creó, ¿ok? Y demanda que la cuidemos. Los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de nuestros pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconder a los malhechores de los ojos de Dios. Él lo ve todo.
y cada uno tendrá su pago. Dios obrará de acuerdo al corazón de cada ser humano. Otro bellísimo atributo de Dios es que Dios es amor. La Biblia lo dice muy claro, y para que no nos quede ninguna duda, en 1 Juan 4:8 dice, Dios es amor. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que siempre está lleno de altibajos, de incertidumbre. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, sino que es decisión y es acción. Jesucristo es la expresión más grande y más clara del amor de Dios. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó. Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo envió a la tierra como prueba de su grande amor y su deseo de tener una relación personal y eterna con nosotros. Qué hermoso. Si alguien reconoce que Jesús mismo es Dios y se arrepiente de sus pecados, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama con un amor infinito. Y ese amor de Dios se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Hemos seguido sus pasos. Hemos tratado de imitarlo con todo nuestro corazón y hemos anhelado parecernos cada día un poquito más a Él. Otro atributo de Dios, mi hermana, que me encanta también, es que Dios es justo. Dios es justo y su justicia va más allá de nuestro razonamiento. Cuando sufrimos algún daño, queremos que la persona que nos agredió física o emocionalmente pague por su error. Estamos tan heridos que deseamos tomar la justicia por nuestras propias manos y actuamos erróneamente impulsados por la ira. Y si no vemos que quien nos agredió no está padeciendo por sus malos actos, nos resentimos con Dios y creemos que no existe justicia en la tierra. Pero Dios es justo y es tan justo, mi hermana, que por nuestro pecado, por nuestra maldad, Dios no podía perdonarnos. Íbamos al infierno. Romanos 3:23 dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y por esa justicia de Dios, Él no podía perdonarnos. Es por eso que alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar esa deuda para que nosotros tuviéramos acceso al cielo y tuviéramos esa vida eterna, esa relación con nuestro Padre que tenemos hoy en día. ¿Okay? Por Cristo, hoy podemos tener esa relación con Dios. Justicia es que cada quien reciba lo suyo, lo que merece. Sin embargo, Dios nos da consolación, nos da amor, nos da paz, nos da gozo y muchas bendiciones más. Dios tiene un tiempo para actuar y su tiempo no será el mismo que el nuestro. Él no hace justicia solo para que nos sintamos bien, no, Él hace justicia porque Él es justo. Es su naturaleza y además para provocar un cambio de vida en la otra persona que se arrepienta y que vuelva a Él. Quizá no podrás presenciar lo que sucederá con aquellos que te lastimaron, que te han golpeado. Nuestra parte, mi hermana, es perdonar y dejar todo en manos de Dios. Él se encarga de hacernos justicia a su manera, nunca la nuestra. Él actúa conforme a su perfecta voluntad, así que no perdamos el tiempo tratando de ejercer nuestra justicia. Perdonemos y dejemos que sea Dios quien dicta el veredicto. Nunca olvides, mi hermana, que el perdón es un proceso y Dios irá sanando tu corazón poco a poco. Dale permiso de sanarte y entrégale todo tu dolor. Mi hermana, Dios es justo y no nos dejará sin castigo cuando nosotros también pequemos y hagamos el mal.
Él tratará con nuestro corazón y nos hará pasar por aguas turbulentas para que nos arrepintamos, para que nos pongamos a cuentas con Él. Porque Dios no permite que nos dañen, pero tampoco permite que hagamos el mal, que dañemos a personas. Así que estos son solamente algunos de los maravillosos atributos de Dios que nos llevan a conocerlo un poquito más. Tenemos que saber, mi hermana, quién es Dios y cómo es Él, porque el conocerle nos va a llevar a descansar en Él, a tener ese terror de pecar, a tenerle ese temor reverencial de saber quién es Él y que con Él no se juega. Él no puede ser burlado. Ahora sabes que Dios conoce todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y hasta los pensamientos más oscuros, Él los conoce. Así que Dios guarde nuestro corazón de pensar cosas malas también. Sabemos que nada se sale de su propósito, que todo lo que permite nuestra vida lleva el sello de Dios, lleva su firma y hasta al enemigo usa para cumplir su propósito en nosotros, para hacernos madurar y llevarnos a otro nivel de fe. Todo está en manos de Dios. Ahora sabemos que Él es santo, santo, santo y que espera esa santidad en nosotros, que jamás va a permitir que pequemos. Escúchalo bien, por más que se merezca la otra persona que le hagamos aquello, Dios te va a decir, no, yo no quiero eso. Yo no quiero que seas igual que la otra persona. Tú me tienes a mí, tú conoces de mi amor, tú conoces del perdón. Entonces, Dios espera que en todo momento perdonemos, mi hermana, que Él es el alfa y la omega, y por siempre existe y existirá, que no tiene principio y no tiene fin. A Dios nadie lo creó, no hay nada fuera de Él, nada lo rebasa, nada lo perturba, nada lo saca de control, porque Él es Dios, grande, maravilloso, inmutable, poderoso, eterno, santo, justo, majestuoso. Que Dios te bendiga, mi hermana. Espero que esta reflexión sea de bendición para ti y que todo este conocimiento que hoy adquiriste por medio de esta reflexión quede grabada en tu corazón y anhelo que quede en el mío también, porque necesitamos conocer quién es nuestro Dios y darlo a conocer a las demás personas también. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos vemos pronto, primero Dios.